Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo le va? Buenos Ya. días, profe. Buen Bueno, día, Andrés. como les había contado, está con nosotros Gonzalo Rodríguez, abogado, profesor de esta facultad, pero en otra materia. Pero bueno, él nos va a contar hoy dos sentencias que son las que yo les mandé. No sé si las pudieron leer. Bien, para mí es un caso muy interesante y bueno, yo ya lo he escuchado a Gonzalo en otras oportunidades y la verdad que está buenísimo escucharlo. Así que nada, yo no hablo más. Bienvenido, Gonzalo, un gusto que estés con nosotros. No, el gusto es mío, Andrés. Un placer ahí salir de mi zona de confort, que es Derecho Internacional Público y jugar de visitante. Pero la verdad que está muy interesante esta sentencia. Siempre con Andrés comentábamos y le interesó de un principio, así que, bueno, voy a enfocar más que nada lo que ustedes pueden llamarle más la atención y serle práctico el día de mañana en el ejercicio profesional, que es básicamente, por lo que me comentó Andrés, estaban estudiando el tema del objeto de los contratos. Entonces, ¿cómo determina en este caso un tribunal de apelaciones cuál es el objeto de un contrato, ¿sí? Que no resulta muy claro del texto? Entonces recurre a otro método complementario que es la intención de las partes, ¿sí? Entonces, creo que por ese lado puede estar interesante para ustedes ver cuáles son los medios de interpretación que utiliza el tribunal para interpretar cuál es el objeto de un contrato. Y después hay otros institutos que también están relacionados aquí, como por ejemplo la excepción de contrato no cumplido, la teoría del acto propio. Entonces, eh, son varios, digamos, los aspectos que me parece que a ustedes el día de mañana, si son abogados, y si son escribanos, les va a interesar, ¿sí? Y sobre todo pasa que a veces relacionando a un caso práctico, ustedes, ya sea para el parcial o para el examen, le identifican mejor y saben aplicarlo prácticamente el tema a estudiar. Así que, si ustedes me permiten, voy a compartir unas breves diapositivas que preparé para hoy. No sé, Andrés, si me puedes pasar el... Ahí dice coanfitrión. Sí, está. A ver. A ver esto. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, sí, Sí. profe, se ve. Perfecto. Voy a ver si puedo Sí. eh, agrandar la pantalla. Si no, bueno, lo hacemos así. Eh, Ahí está. Profe, disculpe, ¿va a grabar? Grabamos si quieren, ya me encargo. Sí, entonces esperamos. Recording in progress. Ahí está, ahí ya empezó a grabar. Perfecto. Entonces, como les decía, así ya queda en la grabación. Creo que lo importante de esta sentencia del Tribunal de Apelaciones, y después vamos a ver cómo terminó en casación, a los efectos prácticos de ustedes el día de mañana en la profesión, es interpretar cuál es el objeto de un contrato, sobre todo en aquellas situaciones donde ya no resulta tan claro tampoco del texto, de un párrafo o de la interpretación integral del contrato, sino que hay que recurrir entonces a otros medios, y en este caso es lo que hace el tribunal, recurre a lo que es la intención de las partes. ¿Sí? Eso por un lado. Después está el tema de otros institutos que juegan aquí, como es la excepción de contrato no cumplido y la teoría del acto propio, que bueno, no sé si ya la estudiaron, pero si no la van a ver en el curso que dicta el profesor Mendiga, así que bueno, me parece que es bastante interesante para ustedes de ese punto de vista.
Y para hacer un breve contexto, este es el caso del barco alemán de guerra, el Graspe, que bueno, naufragó en las costas aquí, casi enfrente de Montevideo, en 1939. Este era un barco que participó de la última batalla naval, digamos, clásica, es decir, sin aviones, contra una flota inglesa enfrente a Punta del Este, a comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y queda bastante, digamos, deteriorado de ese combate. Entonces recurre al puerto de Montevideo a hacer reparaciones, a pedir auxilio para hacer reparaciones al buque, cuestión que no logra, porque bueno, Uruguay diplomáticamente en ese momento eh, tenía una posición de neutralidad, entonces decidió no prestar la asistencia en ese sentido. Entonces, por orden del Reich, lo que hace el capitán es, bueno, explotarlo para que no sea capturado en definitiva por la flota inglesa. Esto ocurre en un canal de navegación de acceso al puerto de Montevideo. No fue muy feliz la elección del capitán Landorf del lugar donde hacer la explosión, pero bueno, la cuestión es que por varios años este buque afectó lo que es la navegación del Río de la Plata, del canal de acceso al puerto de Montevideo, y en ese sentido entra a jugar este marco jurídico que es el decreto ley 14.343 del año 75, que a grandes rasgos lo que dice es que todas aquellas embarcaciones que naufragaron antes del año 1973 quedan abandonadas al favor del Estado uruguayo, ¿sí? Por ende, el caso del Graspe también, ¿sí? Queda abandonado a favor del Estado uruguayo, y el objetivo justamente de ese decreto era asegurar la navegación del Río de la Plata a través de contratos entre el Estado y particulares para la búsqueda y extracción de naufragios, a los efectos de remover todo tipo de obstáculos para la navegación. Esto también fue, el tema es que también no solamente se hicieron contratos para, por ejemplo, bueno, búsqueda y extracción de naufragios recientes o relativamente contemporáneos, sino también antiguos y muy antiguos, estamos hablando del siglo XVI, XVII. Había todo un tema con el paso de los años, se entendió que esos objetos también tenían un valor arqueológico y por tanto, bueno, entra a jugar lo que era la Comisión de Patrimonio, o sea que la persona que quería sacar algún naufragio antiguo tenía que también tener el aval de la Comisión de Patrimonio, en todo el tema de las técnicas para el rescate y demás. Eso es un poco el marco jurídico aplicable a través del cual entonces un permisario, ¿sí?, celebra el 3 de noviembre de 2004 un contrato para el rescate de este navío alemán con la Prefectura Nacional Naval, ¿sí? Y aquí yo les traigo a colación tres cláusulas que creo que son las más importantes, las más relevantes para no extenderme mucho. Ustedes ahí pueden estudiar en forma más detenida ahí las sentencias que le pasó el profesor. La cláusula primera, bueno, establecía que los permisarios se comprometen a efectuar la extracción del navío por un plazo de 2 años, ¿sí? Cláusula segunda, los permisarios deberán tener en cuenta que es intención de esta prefectura que el navío sea reflotado en su actual estado de conservación sin fragmentar su casco, es decir, el casco es todo el barco, y estructura, o sea, sin fragmentar su casco y estructura. En caso de no ser posible lo antes expresado, se considerarán las propuestas de alternativas de reflotamiento que presenten los permisarios con sus fundamentos técnicos, reservándose la prefectura el derecho a evaluarlas y a resolver de acuerdo a lo que estime más conveniente, pudiendo incluso denegar la autorización. ¿Sí? Entonces, como regla general, el permisario se había obligado entonces a reflotar el barco en forma entera, digamos, ¿sí? Sin fragmentar su casco y estructura. Pero también se preveía que en caso de no ser posible, bueno, debería presentar un plan de rescate
y si era avalado por la prefectura, bueno, podía extraer ciertas partes, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un poco la dicotomía de este caso, o sea, ¿cuál era el objeto del contrato? ¿Era sacar el barco en forma entera, así, sin fragmentar? ¿O se podía sacar el barco por partes? Es un poco, en eso gira toda la discusión de este caso. Y finalmente el beneficio de la prefectura será del 50% del bruto extraído, decía la cláusula 17ª, ¿sí? Esto encuentra un poco la raíz en el régimen de hallazgo del Código Civil, donde se establece bueno, un 50% para la persona que encuentre algún objeto y el otro 50% para el Estado. De ahí esa cláusula también del 50% para el permisario y la otra para la prefectura. Sobre el bruto extraído. Ahí también vamos a ver qué es lo que interpretamos por el bruto extraído. Bueno, se celebra el contrato, empieza a ejecutarse y el permisario extrae, ustedes lo habrán visto en la prensa, fue bastante famoso la extracción, por un lado, del águila, de la prueba del buque, el águila nazi con el símbolo nazi abajo, y también este otro artefacto que es el telémetro, que era un instrumento muy novedoso para la época porque permitía detectar con precisión cuál era la distancia entre un buque y el otro, y de esa forma poder calcular bien los tiros de los cañones. Entonces, el permisario comienza a ejecutar entonces el contrato, ve que es complicado sacar el buque en una primera instancia en forma entera, homogénea, y decide entonces rescatar estos artefactos, que evidentemente para él eran los que podían llegar a tener más valor económico en el mercado. ¿Sí? Esa era entonces la posición de los permisarios, ¿no? Los permisarios, me faltó una parte. Bien, rescatan estos objetos y entonces ahí hay llega una nota verbal de la Embajada de Alemania, ¿sí? A Cancillería de Uruguay, donde básicamente dice que vería con buenos ojos que estos artefactos no se vendieran, ¿sí? Que permanecieran en el Estado uruguayo sin venderse. A lo cual, y esto no lo estoy, digo, no lo saco de ningún lado, no lo estoy inventando, digamos, esto está en las discusiones parlamentarias de la Convención de UNESCO, que las pueden ver también, se las puedo facilitar, donde el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Gargano, dice efectivamente eso, que reciben una nota verbal de la embajada y por tanto ahí como que ponen paños fríos a lo que iba a ser la venta de estos objetos, ¿sí? Por tanto, entonces, viene el permisario y dice, hey, dice, no se está cumpliendo con lo pactado en el contrato, porque yo saqué estos objetos, entonces la prefectura debería entonces proceder a la venta de los mismos, ¿sí? En remate, decía los permisarios. ¿Hasta ahora me van siguiendo bien? Pregunto porque capaz que estoy hablando y si queda Sí, sí. alguna duda o No, algo, no, me no. avisa. Se va entendiendo, sí, profesor. Está Perfecto, perfecto, gracias. profe, Cualquier gracias. consulta, me interrumpe sin problema y lo charlamos y aclaramos. Eh, los permisarios entonces presentan la demanda ante un juzgado letrado en lo civil el día 7 de diciembre de 2017, pretendiendo entonces obtener el cumplimiento del contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa, más daños y perjuicios generados, ¿sí? Por la no venta de estos objetos. Eh, Ellos lo que alegan es que, bueno, el 3 de noviembre de 2004 la prefectura celebró el contrato con ellos, el contrato de rescate, estando aún pendiente que la demandada cumpla con autorizar la venta de los objetos rescatados para distribuir el resultado con los permisarios, ¿sí? Ante ello solicita el cumplimiento forzado del contrato y que se condena al demandado a enajenar en forma onerosa los bienes extraídos a efectos de que el valor resultante de esa venta pueda ser distribuido entonces entre ambas partes, 50 y 50. ¿Cuál es la posición, por el contrario, del Ministerio de Defensa ante esta demanda? Bueno, lo que ellos alegan es que no se verificó incumplimiento alguno, incumplimiento contractual,
lo que ellos dicen es que de la lectura del contrato, y aquí empezamos a ver un poco los distintos medios de interpretación de ambas partes, que de la lectura del contrato surge que su único objeto fue la extracción del navío, el Graspe, en su estado actual de conservación, sin fragmentar su casco y estructura. ¿Sí? Por tanto, quien incumplió el contrato fueron los permisarios, quienes no solo no extrajeron el navío del fondo marino, sino que además lo fragmentaron para sacar partes del mismo. Y ahí es cuando alegan también la excepción de contrato no cumplido, ¿sí? Es decir, bueno, yo no cumplo porque considero que la parte actora en este caso no está cumpliendo con el contrato. Y, ¿qué otra cosa decían? Que en el contrato se estableció como beneficio para la prefectura el 50% del bruto extraído y por tanto resulta incongruente, dicen, que se solicite, que se ordene a la prefectura la enajenación onerosa y que sea la justicia la que instrumente el remate cuando no se llegaron nunca a tasar los pocos bienes extraídos y por ende no existe una determinación del supuesto beneficio. Básicamente lo que están diciendo aquí entonces es que no había tampoco una obligación de venta, ¿sí? Que el 50% del bruto extraído no necesariamente lo que interpreta aquí el Ministerio de Defensa que implique una venta onerosa, ¿sí? Podrían a su entender, bueno, si se sacaron estos dos objetos, que el 50% pueda ser uno de ellos, supongamos, no sé, el águila, y el otro 50% pueda ser el telémetro, ¿sí? Entonces ahí estaría cumplido el contrato sin necesidad de proceder a la venta, ¿sí? Eso a grandes rasgos entonces era la posición de la prefectura del Ministerio de Defensa. Y finalmente entonces, ¿qué fue lo que decidió el Tribunal de Apelaciones en lo civil de cuarto turno? Bueno, básicamente dice que, si bien es cierto que los permisarios se obligaron en principio a rescatar todo el navío en su totalidad, también es cierto que se pactó asimismo que en caso de no ser posible el rescate del navío, en las condiciones indicadas, se considerarían las propuestas de alternativas de reflotamiento, y ahí están citando, ¿no?, la cláusula contractual que vimos hace un rato. Para lo cual la prefectura se reservaba el derecho de evaluarlas y de resolver según lo estimare conveniente. Y ahí dice, en forma adicional, dice, surge de la prueba relevada, ut supra, en esta providencia del expediente acordonado, que prefectura autorizó a los permisarios a la extracción de parte del navío. Ahí está un poco la clave del tribunal. Autorizó a los permisarios a la extracción de parte del navío. Rescate parcial sería. Por lo que mal puede ahora sostener que ello implicaba incumplimiento contractual por parte de los actores. Y esto surge probado también de una nota que envía el permisario al Ministerio de Defensa, en el cual le manifiesta que es complejo el rescate del barco en forma unitaria, es decir, en su totalidad, debido a que ya del momento de la explosión, en 1939, el buque se partió a la mitad. Por lo tanto, eso no iba a ser posible y presentaba como la propuesta entonces de rescatar solamente lo que era el águila y el telémetro. Por tanto, entonces decía el tribunal, bueno, si ya de hecho, digamos, la prefectura toleró ese rescate, mal puede venir ahora a decir que está incurriendo los permisarios en una responsabilidad contractual. ¿Qué otra cosa dijo el Tribunal de Apelaciones? Que si la demandada consideraba que únicamente correspondía reflotar el navío en su totalidad, no debió autorizar el rescate parcial, que es lo que veníamos hablando, del telémetro y el águila del navío, pero nada dijo al respecto, por lo que le es aplicable la teoría del acto propio, la que se funda en que nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esta conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbres y la buena fe. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos el otro instituto que mencionábamos al principio, es la teoría del acto propio, que básicamente es lo mismo. Cuando
digamos, no, básicamente lo que opina el tribunal y que cuando no existe una norma que regule de forma clara una situación, si la administración comienza actuando de determinada forma, luego no puede contradecirse a sí misma, ¿sí? Por el principio de buena fe bueno, de las buenas costumbres. Por lo expuesto, la excepción de contrato no cumplido, opuesto oportunamente por la demandada, tampoco puede prosperar, como bien resolvió el tribunal de primera instancia. Y por último, lo que, lo que le traigo a colación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones es que se coincide también con lo resuelto. Esto tiene que ver con la parte de el segundo elemento que objetaba el Ministerio de Defensa, que es que ellos no habían asumido la obligación de enajenar los objetos, sino simplemente era obtener el 50% del bruto extraído. Entonces, ¿qué es lo que opina el tribunal respecto a ese punto? Bueno, se coincide también con lo resuelto en primera instancia en cuanto a que de la lectura del contrato de rescate surge que la intención de las partes fue la de enajenar los objetos rescatados, ya que de otro modo no se explica que se hubiera pactado el beneficio de prefectura, que el beneficio sería del 50% del bruto extraído. Por tanto, no asiste razón al apelante cuando señala que no existe en el contrato la obligación de enajenar en forma onerosa los bienes rescatados como se resolvió en la impugnada. ¿Sí? Dice, no se logra entender finalmente cómo se repartiría la mitad de lo extraído para cada parte de no enajenarse los bienes. ¿Sí? Eso fue lo que opinó entonces el tribunal con respecto a este otro punto de si correspondía o no eh, implementar la enajenación de estos bienes, y bueno, y ahí dice que sí, que se desprende entonces que corresponde, porque si no, de otra forma no se entiende cómo puede repartirse la mitad de lo extraído para cada parte. Y en esto, por ejemplo, hubo otro caso de los objetos extraídos de dos buques en la bahía de Maldonado, también históricos, el Agamenón y el Salvador, uno inglés y el otro español, en el cual ahí sí se trajeron muchísimos objetos, piezas, 15.000. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, la tumba de Tutankamón tenía 5.000, se recogieron 5.000 objetos, aquí fueron 15.000. O sea, estamos hablando de muchísimos objetos que se rescataron de esos dos barcos. Y ahí lo que arregló finalmente entonces la prefectura con los permisarios fue, bueno, el armado de dos lotes, ¿sí? El permisario tenía que armar dos lotes este, con la mitad de objetos, y finalmente iba a ser el Ministerio de Defensa quien iba a optar por quedarse con el primer lote, ¿sí? Entonces, en esa otra instancia sí, yo creo que se podía implementar esa opción de no recurrir a la enajenación, pero sí quedarse, digamos, con los objetos, ¿sí? Porque había muchísimos objetos, o sea, se podía, digamos, de alguna forma igualar el valor, entre comillas, económico de los mismos. Pero aquí es más difícil porque estamos hablando solamente de dos objetos. Uno, vuelvo a la diapositiva anterior, uno era el águila, ¿sí? Que supuestamente el permisario consideraba que era lo que tenía más valor, que tenía interesados en el extranjero y demás. Y el otro era el telémetro, que, y si lo ven acá, está en un estado de conservación bastante deplorable. Esto lo pueden ver en la explanada del Ministerio de Turismo, ahí en Ciudad Vieja. Ahora creo que está un poquito, por lo menos lo pintaron, pero evidentemente lo que tenía, en principio, lo que podría llegar a tener más valor era el águila, ¿sí? Entonces, en este caso yo creo que estaba bien la posición del Tribunal de Apelaciones de que no era posible, digamos, que una parte se quedara con un objeto y el otro la otra, porque no iban a estar en igualdad de condiciones monetarias. Reitero, esto es un criterio que se sostuvo hasta el año 2006. Ahí luego se suspenden este tipo de objetos, de contratos de tracción y venta de buques antiguos, ¿sí? Solamente ahora es posible intervenir en ellos científicamente, aprobados por la Comisión de Patrimonio. Por tanto, esto ya no es posible de celebrar hoy por hoy. Capaz que mañana vuelve a cambiar la situación
derogan ese decreto y bueno, pero hoy por hoy están suspendidos. ¿Y qué pasó finalmente entonces con...? Porque bueno, claro, el Ministerio de Defensa pierde, ¿sí? O sea, y recurre en casación a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y ahí yo no lo había comentado, pero también se habían planteado otros argumentos en la defensa del Ministerio de Defensa, que era la caducidad, ¿sí? de la demanda. Es decir, lo que alegaba el Ministerio de Defensa es que había pasado ampliamente los 4 años que tenía el permisario para poder reclamar esos daños y perjuicios y la ejecución del contrato. Este, por tanto, lo que alegaba el- el Ministerio de Defensa era que se había configurado la caducidad. Y fue lo que definitivamente salva al Ministerio de Defensa la Corte, porque entiende que corresponde acoger ese agravio de la caducidad y en su mérito declarar la caducidad del crédito reclamado en estos obrados y en consecuencia desestimar la demanda. ¿Sí? Aquí lo que pasó también es que de forma previa a este juicio ordinario, los permisarios intentaron a través de un juicio monitorio, un proceso monitorio que era la cesación de condominio, ¿sí? En el entendido que ellos eran propietarios del 50% de los objetos extraídos, este, interpusieron esa demanda de forma previa de cesación de condominios, pidiéndole al juez que, bueno, que dispusiera cuál era la mitad que les correspondía a ellos. Ese es un juicio que también terminó en la Suprema Corte en el 2014 y que finalmente la Corte en el 2014 dice, no, usted no es dueño de esos objetos del águila ni del Émetro. Lo que usted tiene, esos objetos son del Estado uruguayo, por la ley que vimos al principio, la 14.343 del año 75. Lo que usted tiene es un eventual derecho, un derecho de crédito, ¿sí? Sobre el 50% del producido de la venta de estos objetos. Y es por eso que entonces ahí, luego de tener ese fallo, recurre a este juicio ordinario, pero en el interín pasan esos 4 años, ¿sí? Desde que se incumple el contrato para poder reclamar la ejecución del contrato más daños y perjuicios, que es lo que en definitiva termina sellando la suerte de los permisarios, ¿sí? Así que bueno, finalmente la historia, la película termina a favor del Ministerio de Defensa, no por todos los motivos anteriores que hablábamos, de la excepción de contrato no cumplido, la teoría del acto propio, sino por un tema, digamos, formal, que era la caducidad de la demanda. Así que bueno, por ahí va un poco el caso que habíamos hablado con Andrés para poder compartirles. Y como dije también hace un ratito, bueno, creo que para ustedes lo importante es tener en cuenta que aquí el tribunal, si ustedes ven bien la sentencia, eh, en cierto momento cuando va a fundamentar su posición, empieza con un marco teórico de lo que es la interpretación de los contratos, eh, y que no solo tenemos que quedarnos con lo que es las cláusulas, una palabra, el sentido natural y obvio de una palabra o un párrafo, o incluso de contexto, sino que también tenemos que recurrir, por más que en principio sea clara también la redacción del contrato, tenemos que recurrir a la intención de las partes. Y fue eso, digamos, lo que determinó, por lo menos hasta la posición del Tribunal de Apelaciones, determinó o falló a favor de los permisarios, ¿sí? Porque evidentemente, más allá de que de principio se había pactado el rescate total, luego fue claro por la prueba que se agregó por parte de los permisarios que ellos habían solicitado a la prefectura el rescate parcial y que eso fue autorizado. Por tanto, no podía luego alegar una excepción de contrato no cumplido. Y también basándose en la teoría del acto propio. Así que, bueno, por ahí llega digamos, la descripción y un poco el análisis mío de la sentencia. Y bueno, si quieren abrimos, no sé, un espacio para comentarlos, o comentarios o preguntas, Andrés, como tú quieras.
Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Gonzalo. Estuvo muy, muy interesante lo que expusiste, muy claro además. Como comentario adicional, si mal no recuerdo, me habías dicho que el Agamenón era el buque preferido del comandante Nelson, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Que sí, para sí. que contarles un poco quién fue el comandante Nelson, para que ellos puedan visualizar la trascendencia que ese buque tuvo frente a las costas uruguayas, ¿no? Sí, sí. El, el Agamenón fue el primer buque de la Armada Británica. eh, Peleó en el combate de Trafalgar, donde ahí se definió el destino básicamente de Europa. O sea, ahí peleaba Reino Unido contra la flota conjunta de España y de España y Francia. Porque era como, si bien era más chico que el Victory, que era el barco que comandaba Nelson en esa batalla, al ser más chico también era más fácil para maniobrar, lo cual a él le gustaba mucho. Y cuando lo ve venir a Nelson, al Agamenón, a la batalla, él dice, bueno, ahora sí vamos a tener batalla, dice. Y ahí, bueno, triunfa, finalmente, si bien Nelson muere en esa batalla, ganan los ingleses. Luego pelea en las batallas de la Revolución Americana y finalmente le dan destino al Océano Atlántico sudoccidental, hace base en Florianópolis y le encargan una misión que era perseguir una flota francesa de Napoleón, aquí que supuestamente venía navegando aquí por el río de la Plata. Y cuando llega el Agamenón a la bahía de Maldonado, se desata una tormenta muy grande. Trata de encontrar refugio del lado, digamos, de la costa de la isla Gorriti. Si ustedes visualizan la playa Mansa de Punta del Este, parada 16 más o menos, ahí proyectan para una línea imaginaria para la isla y faltando unos 800 metros, por ahí fue el naufragio. Ahí con la tormenta encallan un banco de arena y el barco, bueno, ahí naufraga. Y ahí, bueno, eso fue en 1809. Y bueno, también con este régimen que les digo anterior al año 2006, que se podían instrumentar estos acuerdos de búsqueda y rescate, el Estado también hizo un acuerdo con permisarios y bueno, pudieron rescatar en conjunto también con El Salvador, que era otro buque español, ahí en la Bahía de Maldonado. Ya les digo, 15.000 piezas, lo cual es un disparate. Eh, pero claro, después eso quedó, digamos, sin ningún tipo de tratamiento de conservación. Los materiales cuando se sacan del agua, sobre todo si es madera o metal, se degradan rápidamente. Eh, por tanto, digamos, es necesario hacer un procedimiento de conservación que es bastante caro y largo. Por tanto, ahora lo que se trata de hacer es no sacar nada debajo del agua, sino tratar de recrear, digamos, a través de técnicas alternativas o no sé, audiovisuales y demás, de recrear cómo está el barco debajo del agua para poder difundirlo a todo el mundo. Y es un poco lo que estamos haciendo con una ONG que integro. Y también hay un productor audiovisual bueno, hicimos con el tema del Agamenón un documental, un audiovisual de 12 minutos, que lo inauguramos ahí en el Museo Ralí hace un par de años. Y ahora estamos por hacer también un documental, porque también vino la heredera de este astillero en Reino Unido. Vino 2 veces, hicimos entrevistas y eso. Pudieron bucear ahora en marzo. Y bueno, con todas esas imágenes vamos a ver si podemos hacer un documental, así que cuando esté pronto por ahí les aviso para que lo puedan ver también. Eh, o sea, nuestras costas está llena se estima que hay 400 buques históricos de relevancia histórica. Habría 1.500 en total, pero de relevancia histórica 400 entre bueno, la costa de Rocha Permiso, profe. hasta el río Uruguay. No soy de Maldonado y cuando baja la marea acá se ve muchísimo. Todas lo que puede haber adentro del mar.
son cosas que no se pueden mover, pero está. Creo que de la parada 25 a la parada 12 de la Mansa hay un montón de todo. Sí, sí, ahí los más famosos son el Agamenón, el Salvador, que era un buque español que venía a defender el sitio de Montevideo. Cuando Artigas estaba sitiando Montevideo, venía con 200 soldados de infantería, ¿sí? Y el buque naufraga ahí, ese está más cerca de la parada 3 de la Mansa, a poquitos metros ahí de la orilla, y naufraga y se ahogan casi todos, la mayoría, porque eran soldados de infantería, o sea, eran de- del ejército, no tenían cero contacto con el agua, entonces mueren ahogados. Y yo ese no lo pude bucear, pero si ustedes van a bucear ahí, con autorización, obviamente, pueden llegar a ver hasta el tejido de los uniformes de los soldados en forma perfecta, porque lo bueno que tiene nuestro fondo, ya sea fluvial y oceánico, es que primero es de aguas oscuras, lo cual a los efectos de la conservación es bueno porque la luz del sol, si le da de lleno, eso es lo que empieza a deteriorar bastante rápido el naufragio. O sea, si ustedes van al Caribe, por ejemplo, pueden pasar por arriba de un naufragio y no se dan cuenta si es un coral o si es un naufragio, ¿no? Porque ya está totalmente, digamos, en contacto con el sol, bastante, digamos, deteriorado y ha generado vida arriba de los naufragios, corales, etc. Aquí no. Aquí, por ejemplo, la madera, el metal, todo eso se conserva bastante bien debajo del agua. La contra es que hay cero visibilidad, o sea, bueno, en la Bahía Maldonado podemos tener días que se puede ver hasta, no sé, hasta 5 metros, tal vez, lo cual es bastante bueno. Pero si no, bueno, tenemos el Agamenón, El Salvador, y después tenemos el Seahorse, también un barco inglés, que venía con, bueno, lo que se llama, lo que se denomina el patrimonio incómodo, ¿sí? Que era la época del tráfico de esclavos, que aquí en Montevideo era, bueno, un puerto, digamos, clave en ese sentido, ya sea porque aquí también bajaban esclavos o seguían para Buenos Aires o para Entre Ríos. Y ahí naufraga también en cerca de la isla Gorriti este navío. Y luego también tenemos en la isla de Lobos un montón de naufragios. O sea, todos esos accidentes geográficos, ya sea los bancos de arena, lo que se llaman las restringas, que son como rocas, ¿sí? Que afloran a baja profundidad. Los vientos del Pampero y del sudeste, que eran bastante imprevisibles para la navegación de esa época, todo eso provocó la cantidad de naufragios que les digo. Eh, Tenemos, ya les digo, desde Rocha hasta remontando el río Uruguay, naufragios de una riqueza histórica impresionante. No sé, en el río San Salvador, en Soriano, ahí tenemos el- se descubrieron ciertos objetos que podrían llegar a ser de un primer enclave, el primer enclave español en la región de acá de América del Sur, que era la expedición de Gaboto, ¿sí? En 1528. Entonces la importancia histórica también es muy grande. O sea, estamos hablando de Gaboto, según las crónicas, remonta al río Uruguay, entra por El Salvador, en ese momento tenía otro nombre, y establece un puerto. Y en el 2011 unos pescadores y buzos locales encontraron ciertos objetos, cerámica, eh, piedra de lastre. El lastre era lo que usaban los navegantes cuando, por ejemplo, venía el barco vacío, utilizaban piedras como para estabilizar el barco y que no se diera vuelta para un costado. Encontraron esas piedras, se analizaron, se dieron cuenta que no eran piedras de acá, que eran de Europa. Entonces, es muy probable que ese haya sido el lugar donde Gaboto en 1528 estableció su primer asentamiento con un puerto, y se encontró también cerámica indígena usando tecnología europea, es decir,
Y eso te demuestra el punto de contacto. Yo me estoy yendo ya del derecho, ¿no? Pero está bueno así. A mí me encanta. Pero el punto de contacto entre dos culturas a nivel histórico, y eso es como encontrar una aguja en un pajar, ¿sí? Puedes encontrar capaz que determinados objetos eh, que te hablen de determinada cultura en un determinado tiempo, pero encontrar objetos que te hablen de que hubo efectivamente contacto y que por un tiempo determinado convivieron, en este caso, indígenas con los europeos de Gaboto, eso es muy difícil, es extremadamente difícil y bueno, y eso se pudo encontrar ahí en el río San Salvador. Y bueno, creo que después también hay mitos, ¿no? Bueno, de que todos los barcos tienen monedas de oro, de plata, pero lo cierto es que solamente un barco, que fue Nuestra Señora de la Luz, ahí enfrente de la playa Carrasco, eh, un permisario encontró en el año 85, bueno, monedas de oro, que después se subastaron en la, en la subasta, en la casa de subasta de Estados Unidos. Y bueno, se logró, no sé, creo que recuperaron 3 millones, de los cuales la mitad fue para la prefectura y la mitad para el permisario. Pero eso correspondía a otro modelo, ya les digo, de aproximación a estos objetos. Ahora se entiende, ya les digo, que hay incluso una convención internacional de protección del patrimonio cultural subacuático que considera que, bueno, que no se pueden comercializar estos bienes, lo cual si Uruguay la ratifica ya, este tema ya estaba, ¿no? Estaba un poco ya resuelto de antemano. Eh, Como que la conservación in situ como opción prioritaria, por las razones que le decía, ¿no? De que es caro conservar un objeto fuera del agua y demás. Pero bueno, no sé si ustedes conocen algún otro caso de algún naufragio, pero seguramente que sí. Pero creo que esos son los más, bueno, en la costa de Rocha ni que hablar también, frente al Cabo Polonio. Donde haya banco de arena, el banco inglés también es famoso, tiene muchísimos naufragios. Eh, bueno, creo que sí, a lo largo de la costa podemos encontrar. Se estima que si distribuimos esos 400 naufragios alrededor de la costa, en forma lineal, podríamos tener un naufragio cada 1,5 kilómetros, más o menos. Obviamente que no es así, pero para que tengan una idea de la cantidad, para la complejidad del fenómeno, digo. Y bueno, y Profesor, Uruguay, sí, yo soy de acá de Montevideo, de la zona oeste de Pajas Blancas, y hay también un naufragio, ¿no? Siempre nos criamos con nadar hasta el barco hundido, que en realidad creo que ahora intenté buscar algo, pero es un ferry que venía de Buenos Aires y encalló en la costa frente, es muy cerquita de las costas de la playa, es en la altura de la playa Zabala, pero no sé bien la historia de ese encallamiento. sí, ese no lo tengo también muy presente, pero sí, ya les digo, o sea, no solamente a nivel histórico, sino si vamos a considerar también los naufragios más contemporáneos, según los expertos podemos llegar a tener a 1.500. Y todo eso está documentado en cartas náuticas y en documentos también históricos de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca en Cádiz, en España, en Sevilla. O sea, de ahí sale un poco lo... Pero una cosa es lo que digan también la fuente documental y otra cosa luego es lo que sucede en los hechos, ¿sí? Si realmente existe o no. Y eso a veces también, ustedes, si el día de mañana tienen un caso como esto, y viene alguien y le dice, no, porque yo tengo el documento que dice que naufragó acá, sí, es una prueba, pero hay que tomarlo con pinzas, digamos. Lo que realmente sería después valorable es la prueba pericial, y ahí tendrían que ir arqueólogos a bucear y ver si efectivamente, digamos, existe ese naufragio y no. Y ahora me estoy acordando de otro caso, ahora que les cuento eso, que la compañera citó el caso del buque argentino. Eh, en el puerto de Montevideo también en 1984 un permisario alegó esto justamente, ¿no? Que había encontrado tal barco histórico, muy famoso, y que, bueno, entonces la Comisión de Patrimonio propuso al Poder Ejecutivo nombrarlo como monumento nacional, ¿sí? Por tanto, luego de esa declaración, no se podía... porque
el permisario dijo, bueno, y ahora la única forma que tengo es de dinamitarlo para poder sacar las cosas que hay adentro. A lo cual la Comisión de Patrimonio dijo, no, ¿cómo vamos a dinamitar este barco que tiene un valor histórico muy importante? Lo declaramos monumento histórico. Entonces, también, al declarar monumento histórico, incumplió, digamos, el contrato, ¿sí? El contrato que había firmado con el permisario. Eh, entonces, bueno, el permisario, lógicamente, hizo un juicio reclamando daños y perjuicios, que ganó, fenómeno, y luego, en un estudio de impacto que hubo, ya corriendo el año 2000, la década de 2010 por ahí, estaban haciendo la ampliación de la playa de contenedores, ahí del puerto de Montevideo. Va una empresa a hacer un estudio de impacto arqueológico, pasan aparatos para ver qué es lo que hay en el fondo y se descubrió que no había nada, o sea que- que no existía ningún naufragio. Por lo tanto, digamos, a lo que voy es que no se queden solo con la prueba documental, sino que también hay que ver, cuando estamos hablando de estos objetos, de pedir siempre como ver qué es lo que efectivamente hay abajo, si existe, si no existe, si lo que existe corresponde a ese barco o corresponde a otro, como también los permisarios a veces alegan en los juicios, ¿no? Bueno, rescaté todos estos objetos del Agamenón, pero en realidad capaz que lo sacó de otro barco, que no es el Agamenón, pero también lo mete ahí como para que se pueda llegar a vender eventualmente mejor. Son todos, digamos, traquiñuelas que hacen a veces, no todos, pero cuando hacían los permisarios, ¿no? En los juicios. Y bueno, y en estos juicios se invirtió muchos recursos humanos, ya sea del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Defensa, en preparar las defensas, este, y mucho dinero también. Entonces, bueno, si bien está suspendido ahora estos contratos, nada quita que el día de mañana pueda promulgarse un nuevo decreto derogando el anterior y que se puedan habilitar de nuevo estos contratos de búsqueda y rescate. Por tanto, Uruguay está como analizando la posibilidad de ratificar esta convención que les digo de UNESCO, donde, bueno, se prohibiría la venta de cualquier objeto arqueológico que tenga más de 100 años de un día. Eh, Nada, ahí se está analizando en el Parlamento, hay idas y vueltas, argumentos de los dos lados, pero por ahora no se ha ratificado. Eh, Así que bueno, un poco esa es la parte, digamos, que también les quería comentar de lo que preguntaba Andrés, no solamente del Agámeno, sino también de cientos de otros barcos que tenemos aquí en el fondo del río y del océano, digamos. Muchas gracias. Y no sé si ustedes coinciden, pero algo que a mí me resulta muy interesante de escuchar a Gonzalo es también ver la versatilidad que tiene estudiar Derecho, porque quizás uno ingresa a la carrera pensando que va a terminar haciendo, no sé, desalojos, divorcios, y acá tenemos un ejemplo de cómo el derecho lo conduce no solo a un aspecto del derecho particular, sino también a hacer cosas por fuera del derecho, como por ejemplo, contaba Gonzalo, de que participa un equipo que prepara un documental sobre todo esto, y él llega a ese lugar a través de lo que conoce de derecho marítimo, ¿no? Eh, y bueno, y Sí, seguramente ustedes conocerán otros ejemplos de los caminos que se abren a partir de estudiar esta carrera. sí, Bueno, tal no cual. sé, adelante, adelante, perdón. No, cuando yo me recibí de abogado en el 2006, al otro año, bueno, me tomé un año sabático y al otro año empecé Facultad de Humanidades. Porque yo quería hacer esto. De chico quería ser también arqueólogo marítimo y, y ahí me di cuenta de que había un campo, digamos, totalmente inexplorado en lo que era el derecho, todos estos problemas de reclamaciones y demás que tenían que ver con estos objetos. Entonces, este, digamos, encontré como un vacío ahí, ¿no? Estaba bastante, y pude juntar las dos cosas que más me gustaban, o sea, el derecho con la parte arqueológica. Y yo creo que sí, como dice Andrés, ustedes tienen como que sería bueno siempre estar como abiertos y ver, digamos, en qué otras cosas, digamos, ustedes pueden llegar a aplicar el derecho, que se aplican todo básicamente, pero bueno, de eso de no quedarse solamente con, que sí, por ahí cuando se egresan,
van a empezar a trabajar haciendo las cosas más regulares, pero después también está bueno especializarse en lo que le llame más la atención. Perfecto. Bueno, no sé si tienen preguntas, aclaraciones, comentarios que realizar. Un voluntario que quiera comentar algo. Yo, profe, Adelante. simplemente agradecerle mucho, porque estuvo muy interesante, me resulta tanto el caso como todo lo que nos contó después. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que creo que es cuando uno, digamos, hace las cosas digamos, con pasión, así, porque realmente a uno le gusta, más allá de otras cosas, un poco lo ven. Yo creo que soy el profesor también, el profesor Mendivio también es una persona que, no porque esté aquí, pero eh, lo notan ustedes, creo que le mete pasión así a las clases, a los temas, siempre está abierto también a escuchar y a ver qué es lo que le cuentan las otras personas, cómo se puede relacionar a las cosas que él hace. Así que también en eso me parece que son ustedes unos privilegiados. Muchas gracias. Farías, adelante. Bueno, agradecerle porque en lo personal, cuando leí las sentencias, de verdad me cuesta mucho poder entenderlas. O sea, no sé si es el lenguaje, las leía, las empezaba a leer y me perdía como... Y entonces ahora lo que me pasó al haberlas leído es como pude entender, porque de verdad que el lenguaje por ahora me viene costando bastante. Hay palabras que busco qué significan, entonces ahora haberlo escuchado me aclaró bastante como de qué se trataba. Así que muchas gracias. No, por favor, un placer. Eso es algo normal, no se preocupen. Al principio también a nosotros todos nos cuesta empezar a entender un poco los tecnicismos, pero también a veces, como le decía al principio, a través de un caso práctico, ustedes pueden llegar a entender mejor cómo aplicar ese marco teórico que se aprende a la realidad. Y creo que en esto ustedes ya les digo, van a poder recordar que el caso de Grashp te habla de cómo se interpreta un objeto de contrato, de la excepción del contrato no cumplido, de la teoría del acto propio. Ahí ya tienen 3 institutos jurídicos donde analizar, digamos. Y bueno, y esta presentación después, si ustedes quieren, y Andrés también, se las puedo habilitar a modo de guía, es lo que siempre digo a mis estudiantes. Suele haber cierto enamoramiento a veces con las presentaciones, pero no es más que una simple guía, ¿sí? Yamila, adelante. Primero agradecerle porque realmente muy claro y muy preciso en todo. Y comentarles que lamentablemente el naufragio de Gaboto, que se presume de Gaboto, no es de acceso público. Que las personas que tienen la margen del campo del río no dejan entrar a nadie a verlo. Ni nada. Y no sé qué parte de la jurisprudencia podría atacarse eso, porque no debería ser así, me parece. No, sí, tenés razón en el sentido de que justo ahí el padrón que lindera el sitio arqueológico subacuático y también terrestre está dentro de un predio privado. eh, Luego, si bien está declarado también monumento histórico ese padrón por todas estas características, eh, no deja de ser un padrón privado al cual, bueno, no queda otra que, sobre todo las autoridades o ustedes como particulares también solicitar no sé, por ejemplo, Comisión de Patrimonio o Turismo, la Intendencia, de poder gestionar particular algún tema, algún tipo de acceso, ya sea por tierra, donde se pueda justamente llegar a divulgar todas estas cosas que hablamos. Eh, Muchas veces también hay que entender que son sitios que hasta tanto no se terminen de estudiar y de hacer, digamos, no se puede iniciar ya una puesta en valor, porque bueno, hay una cuestión también de seguridad del sitio, ¿no?
lamentablemente, bueno, lo vemos nosotros en la ciudad, en las plazas, en cómo se dañan a veces los espacios públicos, y con más razón podemos también llegar a ver un sitio que recién se descubre o que, bueno, tiene un valor histórico importante. Entonces, a veces no se sabe cómo hacer esa puesta en valor de forma que sea compatible con la conservación o la protección del patrimonio. Y ahí es una de las cosas que también nosotros en esta organización tratamos de asesorar a gobiernos departamentales o Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, de cómo generar esas alternativas de acceso al público a los sitios de forma responsable. Y yo en lo personal, pude ir a un par de parques subacuáticos en la costa de Nápoles, donde tú vas y contratas el servicio de un buceo de organismos ahí locales, de escuelas de buceo locales, y ellos te sacan a pasear, a llevar a visitar el sitio subacuático, y donde una vez por año se hace una revisión de parte de la Intendencia de Nápoles, del estado de conservación del sitio, y donde haya algún tipo de alteración, ya se dispone la revocación del permiso a ese club de buceo. O sea que hay toda una serie de cuestiones que es totalmente viable, digamos, lo que es el turismo con la protección. Pero bueno, yo creo que sería bueno de parte, cuando uno siempre se pregunta, ¿y qué es lo que puedo hacer yo para cambiar determinada realidad? Y bueno, y creo que si tú tenés también esa inquietud y con varias gente más, poder hacer una solicitud, por ejemplo, a estos organismos que tienen competencia, y bueno, insistir para que se pueda llegar de alguna forma a poner en valor ese sitio. Una de las formas es el audiovisual. eh, Hay otros que son también, que tienen que ver, tú me decís, bueno, pero en El Salvador no se puede bucear porque está todo oscuro, y es verdad. Pero también existen hoy, con el avance de la tecnología, hay aparatos que tú bajás, y la escafandra ya puedes ver, digamos, como por lo menos en blanco y negro, pero puedes ver lo que hay debajo del agua. También tenés, por ejemplo, puedes estar en una plataforma flotante donde podés, a través de un sistema de remoción de agua, que debajo de esa plataforma se transparente un poco el agua. O sea, hay distintos mecanismos, y bueno, en eso estamos un poco nosotros con esa organización, asesorando ahí a los organismos también. Muy bien, delegado. Buenos días, profesores. Bueno, para agradecerle primeramente porque a mí me interesó muchísimo el tema, me encantó. Estuve leyendo la sentencia y la verdad que también le di vueltas para poder entenderla, pero me encantó. Es más, a medida que estaba leyendo, estaba buscando en qué consistía. Yo decía, bueno, aquí lo que las partes están buscando es un acuerdo, ¿no? Y me fascinó, de verdad, cuando habló sobre el asunto del derecho con esta área, ¿no? Con la parte arqueológica. Me parece sumamente interesante, me encantó, estoy de verdad que agradecida con usted también, profesor Andrés, porque a nosotros estas herramientas y todo lo que se presta para poder entender un poco más allá el derecho que se puede abrir a otras partes es interesantísimo. La verdad que hasta ganas me da ir a navegar por allá a las costas del Caribe para ver qué encuentro, porque la verdad es sumamente interesante, me encantó muchísimo, la verdad, lo felicito y gracias, profesor, muchísimas gracias. No, por Bueno, favor, un placer ahí. Razap. Sí, yo tenía una pregunta sobre una de las sentencias que habla sobre en algún momento de los herederos de Vado, que no entendí muy bien por qué terminaron en algún punto como parte y no simplemente como terceros coayudantes. Entonces, no sé, me resultó un poco confuso, no entendí. Y aprovecho para la instancia para preguntarles para que me expliquen un poco de qué se trató ese asunto. Sí, ahí básicamente lo que pasó fue que uno de los permisarios, que era este señor Vado, fallece,
y entonces, lógicamente, quien comparece en el juicio, en la demanda, son bueno, la cónyuge de su pértite y los hijos, ¿sí? Eh, en representación, digamos, del permisario. De lo que recuerdo es un poco esa la justificación de por qué comparecen ellos. Pero no sé si era Pero a lo que tú te por lo que yo referías. entendí, en realidad el permisario era solamente el otro, ¿no? Como que no figuraba Vado en este permiso. Entendí Mm. que había algún tipo de sociedad entre ellos, pero no sé, no me quedó súper claro de cómo era la historia, por eso preguntaba, aprovechaba para preguntar. Sí, no, mirá, lo podemos ver a futuro, a ver si podemos aclarar eso por correo electrónico, pero en principio, digamos, lo que recuerdo fue eso, digamos, al fallecer Vado, tuvieron que comparecer digamos, la cónyuge y los hijos y los herederos. Eh, pero bueno, voy a ver de nuevo esa parte y bueno, le puedo mandar un correo para aclarar ese punto, si surge algo más, digamos. Bien. Inclusive, si te parece bien, estaría bueno, Gonzalo, si en el chat escribís tu correo electrónico para que aquellos que queden interesados se puedan vincular Sí, contigo y demás, ¿no? sí, perfecto, buena idea. Voy a ver en el chat, ya les mando. Bien. Cabrera, adelante. Bueno, doctor Rodríguez, muchas gracias por su exposición, por su tiempo, a usted, doctor Mendive, por invitarlo. Mi duda era relativa para, cuando se podía, ser permisario en sí. ¿Qué es lo que se buscaba a nivel de requisitos legales? Estaba revisando el decreto que nos había colocado en la segunda diapositiva. Se busca que tengan planos, maquinaria, conocimiento de la situación. Entiendo que en lo técnico, Prefectura Naval como que va asistiendo, pero mi duda era esa, que se presenta una persona y sabe que hay un buque ubicado en tal costa, con tales coordenadas, ¿cómo es el asunto? Claro. Sí, sí, es un poco así como tú dices. Esto sucedía antes, ¿no? Ahora ya no es posible, pero hasta el año 2006 se presentaba una persona física o jurídica eh, y, no sé, por lo general con alguna documentación histórica donde él alegaba que en determinada zona había naufragado un buque, ¿sí? Porque, bueno, presentaba, no sé, una carta náutica o el diario de bordo del barco que consiguió en la biblioteca de Sevilla. Hay también todo un negocio de gente que se especializa en eso. O sea, tú contactás a personas, a un ratón de biblioteca de Sevilla y te va a encontrar lo que tú querés. Entonces, con esa fuente documental ya se presentaban y pedían, en principio, era un contrato de búsqueda, ¿sí? Que duraba también 2 años. Si tú llegabas a encontrar, entonces tenías que denunciar el hallazgo y ahí solicitabas la extracción, que fue lo que hizo aquí el caso que estudiamos. Y bueno, y ahí lo que se le exige es, en el caso de ser un naufragio histórico, bueno, presentar también un plan arqueológico con un técnico donde iba a desarrollar cómo se iba, no sé, a tratar de proteger la parte histórica del buque, etcétera. También se exigía una garantía, en este caso creo que es una garantía de $5.000, en este caso que vimos. Eh, Eran como ciertos requisitos, pero en la realidad después, y también esto surge declarado en revistas, las personas que trabajaron como arqueólogos para estos permisarios terminaron siendo un simple formalismo, sujetos a las órdenes de los permisarios que, bueno, que por ahí lo que más querían era, este, no importa un poco los medios sino de protección, sino más bien recuperar aquellos objetos que consideraban que podían llegar a ser de valor.
Entonces, digamos, ese requisito de tener un arqueólogo con un plan arqueológico y demás, no terminó funcionando. Esa fue la verdad. Por eso fue que en el año 2006 se suspende el otorgamiento de nuevos permisos y bueno, y hoy en día es un poco la situación. Solo proyectos científicos pueden ser autorizados por patrimonio y también acá juegan dos instituciones, Prefectura, el Ministerio de Defensa, que son, digamos, quienes por este decreto son los encargados de gestionar todos los permisos de búsqueda y rescate. Y por otro lado, también la Comisión de Patrimonio, con el Ministerio de Educación y Cultura, cuando esos buques son históricos. Entonces, primero se presenta el proyecto científico en patrimonio, se aprueba, y ahí ya se remite el expediente al Ministerio de Defensa, y es el Ministerio de Defensa que en definitiva después, desde el punto de vista, no sé, de la seguridad de los buceos, le va a pedir a los permisarios o a los buzos que cuenten con seguro de vida, no sé, con las licencias de buceo pertinentes y otra documentación que tenga que ver con la seguridad en el mar, digamos. Pero ese es el procedimiento que había antes y que existe hoy en día. Perfecto, muchas Bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bien. Entonces, si a ustedes les parece, en base a lo que hemos escuchado de Gonzalo, si yo les tuviera que preguntar cuál es el objeto del contrato, en este caso, y a partir también de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Sobre las diferentes teorías, ¿qué me podrían decir? Voy a ¿Quién hacer, se no sé, anima? Adelante. No importa equivocarse, hay que animarse. Adelante, Farías. no sé. El contrato que se celebra entre los permisarios y el Estado, el objeto es la extracción del buque y para mí el convenio es ese, es la extracción del buque. Después viene todo lo demás, si es fragmentado o no es fragmentado, si se venden las partes, es como consecuencia de esto. También es la extracción del buque para el canal de navegación. Bien. Razab. Me tiro el agua porque dijiste que no importaba equivocarse, no estoy Dale, segura, sí. pero entiendo de que por tratarse de un buque de tanta relevancia histórica, en realidad el objeto tiene que ver con la recuperación de este buque o de parte del buque, por eso entiendo que hayan de alguna forma sentenciado a favor de los permisarios la recuperación de la historia, más que en este caso en particular, más que de la limpieza del canal, como podría ser en otro tipo de casos. Creo que en este caso en particular, por las características particulares del buque, la importancia central estaba dada por la importancia histórica, pero no sé. Bien, Acosta. Para mí, lisa y llanamente, es la extracción del buque. El objeto del contrato es ese. Delegado. Acá, profe, acá yo lo que veo es lo que acuerdan las partes. O sea, acá el objeto es lo que acuerdan las partes, ¿no? Es lo que puedo. Bien. ¿Y qué es lo que acordaron las partes en este caso? La intención de ellos era la división de lo que se encontró, ¿no? Del encuentro que tenía, la extracción de lo que había dentro del buque. Álvarez. Sí, para mí, como dijeron varios de los compañeros, para mí es la extracción del navío, ¿no? Reflotarlo, como aparece en la cláusula, creo que fue la cláusula primera o segunda del contrato que celebraron las partes. Ese es el objeto del contrato, ¿no? Pérez, que habías levantado la mano y la bajaste, no sé si querés comentar algo.
Si no, Razap, de nuevo, adelante. Sí, yo simplemente quería reforzar un poco respecto a esto que están diciendo. Sí, sin duda que en el contrato lo que figura es más explícitamente tiene que ver con la extracción del buque. Sin embargo, por las acciones de prefectura y de prefectura era que habilitó a la extracción de parte del buque, entiendo que finalmente el objeto no tenía que ver tanto con la extracción total del buque, sino con esto, la recuperación de algunos objetos históricos. Bien. Fíjense, en base a lo que comenta Razap, que es muy importante poder determinar a qué es que se obligan las partes y con ello poder responder a cuál es el objeto del contrato. ¿Sí? Las partes se obligan a extraer el buque, a realizar los trabajos necesarios para dar la posibilidad de extracción, pero a su vez, lo que ustedes están indicando, nos estamos olvidando que también el contrato tiene otra faceta diferente, que es a qué se obliga el Ministerio de Defensa. ¿Sí? No se agota el objeto del contrato en determinar la obligación característica, la obligación de una de las partes, sino que incluye todo el obligacional. Dicho esto, ¿qué opinan ustedes? Al describir cuál es el objeto del contrato, ¿tenemos que hacer alguna referencia más a lo que dijeron o está bien quedarnos con lo que ya han expresado? Adelante, García. Profe, buenos días. Sí, para sumar a lo que decían los compañeros, yo creo que además del navío en sí, como dice ahí en negrita, dice sin fragmentar su casco y la estructura. Yo creo que eso también sería parte bueno, de lo que comentaban antes, ¿no? Además de reflotarlo, que también se sea sin sacarle, vamos a decir, el mástil del barco, ¿no? Buscándole más la letra chica. Bien, Farías. Y si es así y no es solo sacarlo, también el tema del plazo, que ponerlo el plazo de 2 años, o sea que el objeto del contrato sea sacar ese buque de tal o cual manera en un plazo de 2 años, para agregarle. Bien. Álvarez. Sí, profesor. Bueno, nada, ahora también de acuerdo a lo que usted dijo, entonces también sería lo que la prefectura pacta también con los permisarios del 50% del bruto obtenido luego de la extracción del navío, ¿no? De lo que se obtenga, ¿no? También eso sería otra de las obligaciones, ¿no? Bien, Razap. Sí, iba a decir lo que dijo el compañero, que la otra parte de las obligaciones tiene que ver con el pago del 50% de lo extraído, que la única forma es volviendo, porque son objetos indivisibles, entonces la única forma es enajenando. Bien. Álvarez, tenés la mano levantada, no sé si querés agregar algo más o simplemente faltó No, bajarla. no, se me quedó, discúlpeme, ya la bajo. No, por favor. Y les hago una consulta. Gonzalo hacía referencia a que hubo una gestión del gobierno de Alemania para que no se sacara a la venta, se sacaran en subasta los bienes extraídos. ¿Sí? Imagínense que el gobierno uruguayo, en base a esa gestión, hubiera aprobado una normativa justamente disponiendo que no corresponde sacar a la venta esos productos. ¿Sí? ¿Eso cómo afecta al objeto del contrato? ¿Cómo lo interpretan? ¿Podemos llegar a sostener de que allí tenemos un objeto del contrato que tiene imposibilidad jurídica porque se extrae el comercio de los hombres? Farías, adelante. Y podríamos hablar del ordenamiento jurídico también, porque en definitiva, si encontramos el contrato en el último escalón del ordenamiento y una disposición de un decreto de un ministerio en el tercer escalón del ordenamiento jurídico, por principio de jerarquía, podríamos decir que ese contrato no tiene validez. O sea, Que ese contrato no tiene validez. Perfecto, vamos por partes. ¿Cuál sería la razón por la cual el contrato no tiene validez? para mí por una cuestión de jerarquía.
Bien, recordad que nosotros en el procedimiento de análisis de la estructura del contrato vamos cumpliendo un análisis que es preordenado en una serie de etapas. Aquí, ¿qué elemento o qué característica es la que estaría fallando a tu juicio para poder sostener que el contrato no es válido? Acosta, adelante. Que en ese caso la águila estaría fuera del comercio de los hombres. Razap. Que se está obligando a dar el 50% de algo que es inenajenable, entonces no es válido. Bien, pero nosotros, ¿en qué momento valoramos la validez? Adelante, Álvarez. Sí, cuando luego de evaluar los presupuestos de existencia del contrato, hay que ingresar en la evaluación de la validez del contrato. Ahí se evalúa para ver si el contrato es válido, que haya, por ejemplo, capacidad de obrar por parte de las partes y también que el consentimiento no esté viciado. Arrieta. No, yo iba a decir que después del perfeccionamiento del contrato se podía ver si era válido o no. Eso le iba a decir nomás. A ver, me quedo con lo que dice Arrieta. Tú decís, después del perfeccionamiento del contrato se analiza la validez. ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, tengo entendido que sí. ¿Todos están de acuerdo con Arrieta? ¿Alguien discrepa? No, para mí es previo. Si no, se invalida automáticamente. Y el objeto en realidad se evalúa como tercera etapa, se evalúa posterior a la validez. O sea, primero evaluamos que las partes puedan realmente contratar y después analizamos si el objeto del contrato es válido o no. Bien, acá hay dos análisis diferentes. Primero, ¿cuál es el orden de analizar los presupuestos, requisitos de validez y requisitos de eficacia del contrato? Pero a su vez también, ¿en qué momento de la vida del contrato es que hacemos ese análisis? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada sobre la diferencia entre lesión y teoría de la imprevisión? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿En qué momento se analizaba una y en qué momento se analizaba la otra? Adelante, Razab. La lesión es previo al perfeccionamiento. Si es posterior, es la teoría de la imprevisión. Por eso, para mí, esto entraría dentro de una, podría considerarse una lesión, porque no es un objeto válido el que se quiere usar para el perfeccionamiento. Acá simplemente traje a colación, vimos de lesión, no por el concepto de la lesión en sí, que no se aplica a este caso, sino por el momento en que se elaboraba la lesión. Nosotros dijimos que valorar el consentimiento y los vicios era algo que se realizaba al momento del perfeccionamiento del contrato. Que si en cambio surgía algún obstáculo en forma posterior, acá ya no era un problema de perfeccionamiento, sino que era un problema de ejecución, de cumplimiento. Bien. Dicho esto, y llevado a lo que estamos viendo acá, ¿sí? También analizar si el objeto se halla presente y si también se hayan presentes las características que tienen que verificarse respecto al objeto, es algo que se hace al momento del perfeccionamiento. Si posteriormente al perfeccionamiento resulta algún problema con el objeto, ¿sí? Allí ya no será un problema de perfeccionamiento, será un problema distinto, ¿sí? En el caso del objeto, si nosotros, al momento en que se perfeccionó el contrato entre el Ministerio de Defensa, PADO, etc., estaba dentro del comercio de los hombres la extracción de esos bienes para su eventual comercialización, allí no podemos sostener que ese objeto era ilícito o que era imposible jurídicamente. En cambio, si en forma posterior se dictase una resolución gubernamental que estableciera que eso no puede ser vendido, nunca nos podemos retrotraer
a sostener de que había un problema en el momento del perfeccionamiento. Porque si en el momento del perfeccionamiento no había ningún inconveniente, el análisis se agotó en esa instancia, ¿sí? No podemos cambiar de conclusión en base a lo que pase después de que el contrato ya sea perfeccionado. Allí lo que podrá suceder será un problema diferente. Por ejemplo, podríamos sostener que una resolución en ese sentido afectará el cumplimiento de ese contrato. Y allí ya podremos analizar si esa afectación de cumplimiento es no imputable o si es imputable. ¿Bien? Adelante, Razap. Profe, y en ese caso no sería siempre de resarcir a la otra parte cuando se extrae del comercio de los hombres el objeto del contrato. Bien, voy a dos cosas. Primero a lo que tú preguntabas y también a lo que escribían en el chat recién sobre que esto se asimila al caso del caballo que fallece después de celebrar el contrato. Primero, sobre este ejemplo que marcaba el caballo, sí, es exactamente eso. Es cuando luego de perfeccionar el contrato sin ninguna observación y antes de que se ejecute el cumplimiento, aparece una imposibilidad de cumplimiento. ¿Sí? En el caso del caballo es una imposibilidad física, el caballo se murió. En el caso que estamos señalando acá, es una imposibilidad jurídica. El bien fue quitado del comercio de los hombres. En particular, eso es lo que se conoce como hecho del príncipe. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La particularidad que presenta este caso, y en base a lo que preguntaba la compañera, es que justamente quien dicta esa resolución es parte del contrato. ¿Sí? Entonces, no podemos afirmar, perdón, acá me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Para poder sostener frente a una imposibilidad de cumplimiento que el que tenía que cumplir es responsable, no es responsable, la pregunta clave que siempre nos hacemos es si lo que sucedió está dentro de su esfera de control, ¿sí? Si podía hacer algo, y estaba obligado a hacer algo, para evitar que esa imposibilidad de cumplimiento se produjese, ¿sí? En el caso, imagínense de que un caballo se muere, si la razón por la que se murió es porque venía un temporal, y yo dejé al caballo en un potrero inundable y se ahogó, bueno, ahí podemos imputar a que esa causa externa, como es un factor climatológico de lluvias e inundación, en realidad no eran externos a mí, porque yo podría haber hecho algo para evitar el resultado de muerte. Yo podría haber retirado ese caballo de ese potrero. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si de forma imprevista lo que sucedió es que un rayo cayó y mató al caballo, bueno, ahí ya no me pueden reprochar que yo no haya hecho lo que debería haber hecho. En el caso que estamos mencionando, acá es el propio Estado el que dicta esa normativa, que de alguna forma le exime de tener que cumplir su parte. Estamos hablando de un supuesto. Esa normativa no se dictó por lo que nos comentaba Gonzalo. ¿Bien? Entonces, siendo así, ya no podemos sostener de que esa normativa estaría escapando a su esfera de control. El Estado sería responsable también, aun cuando dicte esa normativa, y a mi juicio debería tener que indemnizar. Un supuesto así. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Sí, adelante. No, por ejemplo, el caso de que Uruguay ratifique esta convención, sí, de UNESCO del año 2001, Se quedó congelado. Sí, dar un problema de conexión. Solo un momentito a ver si vuelve. Bueno, mientras veo a ver si Gonzalo reaparece. Bueno, a ver, creo que ahí salió del chat, si no me equivoco. Sí. Bueno, estamos en el 53. Si les parece, ya dejamos para acá para que puedan ingresar a la próxima clase. Lo que vamos a ver el miércoles entonces es la culminación del objeto del contrato, ¿sí? Y seguramente nos va a quedar un poco de tiempo libre para hacer algunos ejercicios o trabajos sobre lo que hemos visto en estas clases. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó una pregunta. Entonces, todo esto se analiza, o sea, lo correcto es decir que se analiza en el momento del perfeccionamiento. No es correcto decir que se analiza previo al perfeccionamiento, porque en realidad
si existe alguna, no sé, incoherencia o lo que sea en estos puntos a analizar, en particular en este momento en lo que estábamos analizando el objeto, no se perfecciona. Sí. Lo que pasa es que no te olvides que nosotros este análisis lo hacemos para ver si el contrato se perfeccionó correctamente o no. Ese es el momento de perfeccionamiento, porque una circunstancia previa puede haber cesado el momento del perfeccionamiento. Imagínate que tú y yo hacemos un contrato por el cual obligo a prestarte el servicio de termas, ¿sí? Y eso lo firmamos en plena pandemia cuando había una resolución del gobierno que prohibía en forma indeterminada las termas justamente para evitar contagios, ¿sí? Al momento que nosotros perfeccionamos ese contrato, ahí tenemos una orden del gobierno que impide, que quita el comercio de los hombres esa realización, por lo cual el objeto de nuestro contrato era ilícito, ¿sí? Pero imagínate que nosotros, cuando empezamos a negociar, existía la previsión, es decir, en forma previa al perfeccionamiento existía, pero el día que nosotros lo firmamos, ya el gobierno rehabilitó el servicio de ternas. Que en forma previa haya habido un problema, no incide en el hecho de que al momento del perfeccionamiento sí se pudiera, ¿sí? Esa variabilidad de las circunstancias es lo que determina que para nosotros es muy importante determinar cada uno de estos elementos al momento preciso del perfeccionamiento, ¿sí? Esto en general, y yendo un poquito a lo que daba la profesora Barúa hace un par de clases sobre el periodo o el proceso de formación de consentimiento, sin embargo tengan en cuenta en qué momento se valora, ¿sí?, el consentimiento de la capacidad de las partes para manifestar el consentimiento, y ahí había cierta variación de lo que estamos diciendo. Pero sin perjuicio de ese detalle, ¿sí?, en general la regla es que es el momento de perfeccionamiento. ¿Se entiende? Gonzalo, no sé si volviste, si estás por acá. No te estoy viendo, me parece que no se reintegró. Bueno, vamos a dejar por acá. Espero que les haya interesado la clase y que les haya servido también para analizar el objeto. Vamos con García, pero bueno, los demás ya están liberados si quieren para ingresar a la siguiente clase. Profe, Dale, García. Sí. no, una pregunta breve. ¿Dónde podemos leer mejor lo del perfeccionamiento? Sí, ahí lo que les sugiero es justamente ir al cronograma de curso donde en cada tema tienen indicado dónde leer, y en todos estos elementos, objeto, causa, consentimiento, al estudiar cada uno de los elementos se les va indicando en qué momento hay que valorar, ¿sí? Igual vamos a hacer una clase que estaba prevista para el 20 de mayo, pero ahora yo voy a hablar con los demás profesores para correr un poquitito, donde justamente vamos a analizar después de haber visto todo esto, vamos a hacer un análisis global del proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Ya hemos visto algo al inicio, ahora que vimos cada uno de los elementos en detalle, vamos a volver a ver todo para hacer un cierre del tema. Volvió Gonzalo. Gonzalo, te quedaste congelado donde estabas hablando, no sé si querés continuar. Sí, no, disculpa que me quedé sin internet en la otra computadora y bueno, nada, quedo a las órdenes por cualquier consulta de esta sentencia o de otro tema de los que hablamos. Y bueno, agradecerte de nuevo, Andrés, por la invitación y a todos los estudiantes por su tiempo ahí. Bueno, no, gracias a vos, Gonzalo, por estar presente acá, disponer de tu tiempo. Para nosotros fue súper interesante escucharte. Me da la sensación de que también al resto de los profesores y los alumnos les gustó mucho los comentarios. Así que, bueno, nada, sos siempre bienvenido acá y ojalá que aparezcan nuevos temas para que nos puedas comentar en el futuro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así será. Un abrazo grande. Bueno, abrazo y nos vemos todos en la próxima clase. Saludos. Gracias, profesores. Gracias, Profe, gracias. le hago una pregunta.